En 1805, el atardecer en Londres a menudo se describía como un cierre total. Una vez que el sol se ocultaba bajo el horizonte, la ciudad desaparecía en un vacío negro. Los negocios se paralizaban, viajar se convertía en un riesgo genuino y las calles se asociaban frecuentemente con el peligro. Para muchos londinenses que lo vivieron, esta oscuridad se sentía como una limitación natural y permanente de la existencia humana. Aceptaban la noche como una barrera física que simplemente no podía cruzarse. Sin embargo, mientras esos ciudadanos cerraban sus puertas con llave, una única patente guardada en un cajón ya esperaba para reescribir las reglas de la civilización. La noche no era una ley inamovible de la naturaleza, sino un problema de infraestructura que alguien estaba a punto de resolver. Para comprender la magnitud de esta transición, hay que imaginar lo que realmente significaba la oscuridad para un ser humano que vivía dentro de ella. No era la oscuridad como una molestia menor, sino la oscuridad como una fuerza gobernante que moldeaba la identidad y las expectativas desde el nacimiento. Las calles del Londres de principios del siglo XIX, después del anochecer, no estaban simplemente sin iluminar. Actuaban como un marcador fronterizo entre el mundo de los vivos y un vasto vacío desestructurado que los ciudadanos rara vez desafiaban. El miedo no era una reacción exagerada. Era una respuesta racional y heredada a un entorno que no ofrecía garantías. Las sombras eran donde terminaba la certeza, y para la persona común, la certeza era un lujo confinado enteramente a las horas de luz diurna. Cuando el sol caía, el comportamiento se contraía. La ambición social, el comercio, el movimiento y la conversación se replegaban hacia adentro, retirándose tras puertas cerradas como si la ciudad misma hubiera exhalado y quedado en silencio. Es sorprendente la absoluta aceptación de esta realidad. Generaciones de personas heredaron la noche como algo que debía soportarse en lugar de habitarse. La lógica cultural del confinamiento estaba tan profundamente arraigada que la oscuridad no se percibía como un problema en espera de una solución. Era simplemente el orden natural. La noche no pertenecía a nadie, o tal vez a aquellos dispuestos a operar fuera de los límites de la vida respetable. Para todos los demás, quedarse quietos no era una derrota. Era sabiduría, instinto y tradición plegados en una sola regla tácita. La pregunta que nadie se hacía todavía era si esa regla alguna vez había tenido la necesidad de existir. Este apagón total no duró porque la solución estaba literalmente oculta en el carbón utilizado para calentar los hogares. La iluminación a gas se producía calentando carbón en retortas sin suficiente oxígeno para que ardiera, liberando una mezcla de gas combustible que luego se limpiaba y canalizaba. Esto no era solo una curiosidad de laboratorio. Era un reemplazo para las velas parpadeantes y costosas que mantenían a raya la noche. Al limpiar este gas y empujarlo a través de tuberías, pudieron llevar la llama a las calles mismas. La transición de una teoría de laboratorio a una realidad que alteró la ciudad ocurrió en una serie de momentos dramáticos que lo cambiaron todo. Aunque Londres es famosa por su historia, algunas fuentes históricas identifican una instalación de 1806 en Salford como el primer uso de alumbrado público a gas en el mundo. El verdadero punto de inflexión para la imaginación pública llegó el 28 de enero de 1807. Esa noche, en el Pall Mall de Londres, tuvo lugar la primera demostración pública registrada de alumbrado público a gas. Imagínese de pie en esa calle, esperando la habitual penumbra opresiva, solo para ver la oscuridad rechazada por una luz constante y confiable. Fue un cambio radical e imposible. Frederick Albert Winse había obtenido una patente para la promoción de la iluminación a gas en 1804 y fue fundamental en la comercialización de la tecnología. Ver y creer que la luz podía sostenerse sin una mecha o una llama que necesitara atención constante cambió la mentalidad urbana. La noche no terminó, fue eliminada mediante ingeniería. La infraestructura que la sociedad había aceptado como imposible se estaba convirtiendo repentinamente en el plano de una nueva y resplandeciente realidad urbana. Si se enfoca solo en la luz parpadeante en sí, se está perdiendo la verdadera disrupción. Es fácil asumir que una brillantez de esta escala llegó solo a través de descubrimientos científicos. La verdad es mundana y mucho más brutal. Una sola llama brillante en un laboratorio es solo una curiosidad. Una ciudad cubierta de luz es una pesadilla logística que requiere un tipo diferente de genialidad. El verdadero gran avance ocurrió en 1812 cuando se constituyó la Gas Light and Coke Company con 200,000 libras en capital. Ese es el momento en que la narrativa pasa de la invención a la industria. No se trataba de perfeccionar una fórmula química, sino de asegurar una fuerte inversión para tender una red invisible de hierro bajo los adoquines. No solo vendían luz. Vendían la capacidad de poseer la noche a través de una red de servicios públicos patentada.
Al alejarse de las lámparas de aceite individuales que requerían trabajo manual constante y avanzar hacia un sistema de tuberías centralizado, permitieron prolongar la actividad nocturna y mejorar la seguridad urbana, aunque no crearon la primera red urbana moderna. Esto les dio control sobre un recurso esencial. Tuvieron que superar el inmenso desafío de canalizar gas a miles de faroles públicos mientras aseguraban que la presión se mantuviera constante a lo largo de kilómetros de trazado, una hazaña de ingeniería que silenció a cualquier escéptico que pensara que esto era solo un proyecto de vanidad. Este fue el nacimiento del modelo de servicios públicos, donde la comodidad está atada a un contrato. Los sistemas físicos que impulsaban esta red estaban a punto de enfrentar requisitos aún más severos. Construir esa red requirió mucho más que visión. Requirió una transformación a escala industrial de cómo la ciudad producía su propia energía. Imagínese la escala de la operación necesaria para reemplazar miles de lámparas de aceite individuales. No solo está iluminando una calle, está creando un reactor químico que nunca duerme. El secreto se encontraba en las profundidades de las fábricas de gas. Los ingenieros tomaban carbón y lo colocaban en recipientes de cerámica sellados llamados retortas. Calentaban estas cámaras en ausencia de oxígeno suficiente para encender el carbón directamente. En lugar de convertirse en cenizas, el carbón se horneaba, liberando un vapor volátil y combustible. Esto proporcionaba la fuente del fuego. Pero este gas crudo era increíblemente sucio, espeso con alquitrán e impurezas que habrían obstruido cualquier tubería en cuestión de horas. El proceso debía incluir sistemas masivos de lavado para limpiar la mezcla antes de que pudiera llegar a las lámparas de la calle. Una vez que el gas entraba en las tuberías, comenzaba un problema nuevo e implacable. La presión debía mantenerse a través de toda la red enterrada simultáneamente. Una caída de presión en una unión significaba lámparas apagadas en todo un distrito. Las tuberías que no se limpiaban regularmente de alquitrán y hollín residuales se asfixiarían gradualmente, estrechando el canal hasta que se detuviera el flujo. Los equipos de ingeniería nunca podían alejarse del sistema. La red exigía atención humana constante, con válvulas monitoreadas, bloqueos despejados y medidores de presión leídos durante cada hora de operación. La infraestructura no era algo terminado. Era un acto continuo de voluntad industrial, y en el momento en que esa voluntad flaqueaba, la oscuridad esperaba para regresar. Esta red masiva de tuberías en forma de telaraña no se construyó a partir de un sueño victoriano por un horizonte más brillante. Se construyó porque la antigua forma de iluminar el mundo era una sangría financiera que ninguna ciudad en crecimiento podía justificar. Imagínese intentar administrar un centro comercial global dependiendo completamente de velas de sebo o de aceite precioso. Estaba quemando sus ganancias solo para ver su propia puerta principal. Luego vinieron las frías y duras matemáticas del gas de hulla. La adopción no ocurrió porque la gente prefiriera el olor de las lámparas de gas. Ocurrió porque la iluminación a gas podía costar hasta un 75% menos que las lámparas de aceite tradicionales o las velas, impulsando su rápida adopción durante la revolución industrial. Esa diferencia en costo era la diferencia entre una ciudad que se detenía al atardecer y una ciudad que podía funcionar las 24 horas del día. Con esa fuerza económica respaldándolo, la transición alcanzó un impulso imparable. Cuando puede reducir su factura de iluminación en 3/4 partes mientras simultáneamente aumenta su producción, deja de preguntarse si la tecnología es mejor. Empieza a preguntarse qué tan rápido puede instalarla. Es por eso que, para 1859, se habían establecido aproximadamente 1,000 fábricas de gas en toda Gran Bretaña para satisfacer la creciente demanda de iluminación. El mercado había hablado, y eligió la llama de gas. La era del aceite y la cera estaba siendo superada por los resultados financieros. La noche no terminó, fue eliminada mediante ingeniería. Una vez que la infraestructura estuvo en su lugar y el costo dejó de ser un problema, el verdadero cambio comenzó a desarrollarse. Hay que entender que, durante siglos, la puesta del sol actuó como un límite físico absoluto. Era un toque de queda tácito que dictaba cada ritmo de la vida pública. Con lámparas de gas bordeando las vías principales, el ciclo natural del sol pudo haberse vuelto menos restrictivo, permitiendo potencialmente a las personas extender sus actividades más allá del atardecer, aunque no está claro si esto reconfiguró fundamentalmente el comportamiento humano o simplemente puso fin a un toque de queda tácito. Por primera vez, las fábricas pudieron exprimir turnos adicionales de trabajo mientras las tiendas mantenían sus puertas abiertas de par en par mucho después de que las sombras se hubieran alargado. La ciudad dejó de ser una serie de focos aislados de seguridad y se convirtió en una red singular y conectada que zumbaba con movimiento durante toda la noche. Imagínese caminar a casa después del anochecer y encontrar las calles no como un vacío sin ley,
sino como una extensión del día laboral. Esta fue una reconfiguración fundamental del comportamiento humano. El comercio, la interacción social y el simple movimiento florecieron después del anochecer. La noche había sido colonizada. Lo que solía ser un tiempo de confinamiento total para la persona promedio se convirtió en un vasto periodo inexplorado de posibilidades. El crimen, que alguna vez fue alimentado por la cobertura absoluta de callejones completamente negros, ahora tenía que lidiar con la mirada austera y parpadeante de la farola. Este fue el momento en que la ciudad perdió su capacidad de apagarse, pasando de una colección de hogares que se retiraban a hibernar a una máquina de 24 horas que nunca dormía realmente. Su capacidad para funcionar fue redefinida permanentemente. La luz que conquistó la oscuridad no desapareció simplemente cuando las primeras bombillas eléctricas comenzaron a zumbar. Mantuvo su posición con un desafío terco y silencioso. Incluso a medida que el nuevo mundo de la electricidad comenzaba a extenderse, la tecnología del gas evolucionó para sobrevivir. Los ingenieros introdujeron la camisa incandescente de gas, un avance que transformó la forma en que quemábamos el gas de hulla. Al calentar minerales de tierras raras hasta que brillaban con una intensa brillantez blanca, estas camisas exprimían más luz de la misma infraestructura que alguna vez había definido la era victoriana. Las calles mantuvieron su icónico parpadeo durante décadas después de ser teóricamente obsoletas. Es una realidad extraña y agridulce que las mismas tuberías que sacaron a las ciudades de las sombras por primera vez permanecieran, actuando como un puente estructural hacia la era eléctrica moderna. Estas miles de fábricas de gas esparcidas por Gran Bretaña no apretaron un interruptor y se apagaron. Perduraron, impulsando la transición y manteniendo las calles iluminadas mientras el mundo aprendía lentamente a dominar el electrón. El progreso no fue un encendido repentino de un interruptor, sino un reemplazo lento que duró décadas. La noche no terminó, fue eliminada mediante ingeniería. El cambio total de la oscuridad preindustrial a nuestro moderno y constante resplandor artificial no nació solo de invenciones singulares y brillantes. Fue forzado a existir por la rutina silenciosa e implacable de contadores, empresas de servicios públicos y una infraestructura subterránea masiva. A menudo romantizamos la luz, pero ignoramos las tuberías, los cables y los contratos corporativos que la transportan. Suscríbete si quieres descubrir las redes de energía invisibles y las redes de servicios públicos ocultas que realmente dictan los límites de tu vida diaria. ¿Por qué seguimos ignorando los enormes sistemas industriales que se esconden justo bajo nuestros pies?